Yo no sé por qué coño me meto yo en estos jaleos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y en el vídeo de hoy me voy a dedicar a analizar todo ese tema que han visto en la descripción, que son los vampiros en la literatura, que son un montonazo. Desde las épocas prehispánicas, desde las épocas precolombinas, Mesopotamia, egipcia, japonesa, por todos lados han habido vampiros en la literatura. Así que a ver cómo me voy a organizar yo para resumir todo esto y enseñarles qué obras se pueden leer y disfrutar de este super bicho que tanto nos gusta. Ya saben perfectamente que el vampiro es el monstruo más conocido por todos y el más divertido, por cierto, y también uno de mis favoritos. Así que bienvenidos a Gafas y Ojeras, vamos a hablar de vampiros. No me voy a ir muy atrás, decirlo. En Mesopotamia hay vampiros y en Egipto también, pero creo que soy necesario meternos tanto de lleno en aquellas cosas, sobre todo porque no hay registros escritos, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando novelas de vampiros y por dónde van los tiros. Toda esta historia empezó más o menos por el año 1732, donde un ciudadano serbio, un tal Arnold Paore, pues llega del servicio militar y dice por ahí que le había mordido un vampiro y este tipo de cosas. Historias con supersticiones y esta movida. El caso es que la gente se lo toma un poquito en serio y que empiezan a considerar que las muertes de varias personas de ese pueblo serbio empiezan a enfermar con los mismos síntomas y demás, como si fuera una pandemia de las habituales, y consideran que el tío realmente es un vampiro y termina muerto con una estaca en el corazón. A partir de ahí, todo lo que serían supersticiones empieza a convertirse en aladudías, todo el mundo empieza a hablar de los vampiros y se empieza a tomar un poco en serio el tema. Es decir, se convierte en una historia realmente viral, donde todo el mundo está hablando de que existen los vampiros y que va mucho más allá de las leyendas. A partir de ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque de esas leyendas empieza la gente a escribir y escribir acerca de los vampiros. Así que todo empieza en 1732 con esta pequeñita historia que es bastante graciosa y que habría que verla en su momento. A partir de este hecho, así sin mayor importancia, viene un clérigo benedictino francés, Agustín Calmet, y escribe un tratado sobre los vampiros que va un poco a decir, señores, que no, que esto no existe, que esto ha sido tontería de ustedes, y lo que hace, pues, como se llama el síndrome de la Bárbara Streisand, porque a partir de ahí todo el mundo... lo que había dicho este hombre que era mentira, pues se convierte en totalmente lo contrario. Todo el mundo da por hecho de que ciertamente existen los vampiros. Así que subió sobre un pozo y se convirtió todo lo contrario. Los vampiros oficialmente empezaron a existir y a partir de ahí empezó a quedar constancia escrita de lo que suponía esta criatura tan fascinante. A partir de ahí empieza el tratamiento literario de la criatura. Y todo comienza con un señor, un alemán que se llamaba Heinrich August Oxenfender, o algo por el estilo, que el tío decide escribir una novela, aunque en este caso era como un poema, dedicado íntegramente a los vampiros, Der Vampire. Y a partir de ahí empezó toda la movida, porque claro, a la gente lo leyó, a la gente le gustó y empezaron a crearse muchos poemas románticos de aquella época, como escribiendo acerca de los vampiros, muchos poemas, esas criaturas que venían, que chupaban sangre y todo este tipo de cosas, y que se empezó a crear el género ya en este momento. Hola, soy Lord Ironbook, encantado de estar en el espacio de David para recomendaros un relato de vampiros que posiblemente no sea tan conocido. Este es La familia Burdalak de Alexei Tolstoy y la verdad que tiene una peculiaridad que para mí lo caracteriza y lo hace diferente del resto, y es que esta serie de vampiros, una vez que han muerto, solamente regresan para alimentarse de sus seres queridos, o sea, de su familia y de sus amigos más cercanos. Os invito a que lo leáis porque la verdad a mí me sorprendió y tiene un trasfondo bastante interesante. Un saludo, Lord Ironbook. Ahora pegaremos un pequeño salto en el tiempo porque a partir de aquí empiezan a popularizarse este tipo de relatos, a todo el mundo le gusta, se empiezan a introducir historias acerca de mujeres vampiros, con todo lo que eso supone, y un poco el género empieza a tener cierta popularidad entre todos los aficionados que les gustaba el terror en aquella época también. Hasta que llegamos, pues unos cuantos años más tarde, a una famosísima reunión en una casa donde se juntan una serie de escritores ahí un poco aislados por las tormentas y por los temporales que se estaban produciendo. Una pequeña reunión en una casa muy victoriana ella, donde nos encontramos a un tal Polidori, a una tal Mary Shelley y a un tal Lord Byron y a otros cuantos más que la verdad que no tuvieron tanta repercusión, y se juntan en la Vía Diodati y se dedican a escribir.
porque están aislados por el temporal que hay y ellos deciden entre todos, dice, vamos a ver entre nosotros quién escribe la mejor historia de terror posible. Y de ahí nacen dos mitos fundamentales, pues sobre todo el mito del vampiro tal y como lo conocemos hasta ahora y el mito de Frankenstein, que no viene a cuento ahora, pero creo que saben exactamente a quién me refiero. Lo curioso es que en esa reunión sale el vampiro tal y como lo conocemos ahora, o una de las partes más importantes de cómo lo conocemos ahora. Sería un hombre aristocrático, un hombre bastante elegante, seductor, con un cierto porte que es el que más o menos asociamos siempre con la imagen del vampiro, como por lo menos con la imagen del vampiro hasta ese momento. Esto fue una movida total porque la obra de Polidori, El vampiro de Polidori, tuvo muchísimo éxito y Lord Byron notó sobre la marcha dos cosas. Primero, que estaba bastante inspirado en él, porque la relación que había entre Lord Byron y Polidori era bastante peculiar, porque el Byron se reía muchísimo de él, porque el Polidori estaba enamorado de Byron, y Byron lo que hizo fue un poco atribuirse el éxito de esta criatura en sí, cuando en verdad lo escribió el mismo Polidori. Y claro, Polidori lo que hizo fue poner todas las partes más chuncas que tenía Byron dentro de esa criatura, porque Byron siempre fue un personaje muy aristocrático, muy inglés, muy británico en este aspecto, y lo asoció directamente a esa imagen aristocrática que tenemos del vampiro y que ha perdurado prácticamente hasta nuestros días. Porque han habido un montón de vampiros, pero siempre la imagen esa de señor con porte y demás, pues ha quedado identificada para siempre después de esta reunión y el vampiro de Polidori. Y a partir de aquí ya el mito se extiende por toda Europa prácticamente, ¿vale? Se va para Francia, se va para Rusia, se vuelve otra vez a Alemania y tenemos varias obras que son bastante significativas y que han perdurado como clásicos de la literatura vampírica. En Francia, por ejemplo, se empieza a definir ciertas características que todos conocemos asociadas al mito del vampiro, que aunque siempre han sido chupadores de sangre, en aquel momento se empezaron a definir esas características como las dos marcas en el cuello, saliendo sangre, la palidez cutánea que suelen asociarse a esas víctimas y demás. Todas estas características las empezó a desarrollar J.M. Reimer. Por otro lado, en Alemania estaba Eta Hoffmann haciendo una de las obras cumbres en su momento, que era la de vampirismo, que es un cuento corto acerca de vampiros, por supuesto, que es bastante recomendable. Y si nos vamos a Rusia también, tenemos ahí al mismo Tolstoy haciendo uno de los grandes cuentos de vampiros, que es el de la familia Burdalac, que es una obra imprescindible dentro del género. O sea que por todos lados, estábamos en Rusia, estábamos en Alemania, estábamos en Francia, y la figura del vampiro un poco empezaba a tener todas sus vertientes ahí, mezclándose y demás. Y llegamos a otro punto en el que la figura evoluciona. Hola bibliófilos y bibliófilas, en este caso quiero recomendaros Carmila de Sheridan Le Fanu, que es una de mis novelas favoritas sobre vampiros. Es de las primeras que surgieron en el siglo XIX y dicen que Bram Stoker se inspiró en esta novela para crear su famoso y mítico Drácula. A su vez también se dice que Sheridan Le Fanu se inspiró en Elizabeth Bathory, en la Condesa Sangrienta, para hacer esta novela o este relatito corto, porque es muy corto realmente. Y en esta maravilla ilustrada por Ana Juan, que no os lo podéis perder, nos cuenta la historia de Laura, una chica que vive aislada en un castillo hasta que por fin llega una misteriosa viajera. Y resulta pues que esta viajera, ¿qué pasa? Que tiene colmillos, hace cosas raras por la noche. Es una vampira. Es una novela con tintes eróticos y también lésbicos. Muy sensual, muy gótica, con ese ambiente de castillo antiguo, que digo yo, de fantasma y cadena, que nos encanta. No te lo puedes perder. Es una novela... Están los vecinos follando, por cierto, no sé si se oye. Hablando de tintes eróticos, bueno, continuamos, la vida continúa. Y llegamos entonces a un punto en el que la figura del vampiro vuelve a dar un paso adelante y evoluciona con la presencia de Sheridan Le Fanu y su hiper mega recomendable, y tienen que estar leyéndolo ya, Carmila de Sheridan Le Fanu. Aquí nos encontramos con una vampiro un poco particular. No es la primera vampiro mujer, porque eso ya se había ocasionado antes, pero sí empieza a conferirle unos aires seductores a la criatura. La historia que nos cuenta Sheridan Le Fanu, la de Carmila, es una historia bastante peculiar, porque nos va a contar una amistad entre dos mujeres que se conocen en aquel momento. Una es la dueña o la hija del dueño de un castillo que está bastante aislado, donde apenas tiene nadie con quien conversar, y casualmente, después de una serie de infortunios, conoce a la joven Carmila, que es una joven
muy atractiva, con un pelo negro así súper bonito, esa languidez, esa palidez en el cuerpo, unos labios muy marcados, y que por estos azares del destino pues decide acompañarla durante un cierto tiempo y se establece entre ellas una amistad bastante peculiar. Y es extremadamente sensual esta historia, porque la relación que se establece entre estas dos chicas empieza a ser algo más que de simple amistad, lo cual supone toda una revolución, porque en aquel momento escribir esos detalles que rozan, si no son evidentemente ejemplos del lesbianismo, era algo bastante perturbador. Pero olvidándonos de este tipo de cosas, lo que nos presenta aquí Le Fanu es esa capacidad que tienen los vampiros, en este caso Carmila, de seducir a sus víctimas. Porque esa historia de amistad se va narrando poco a poco y va viendo cómo esa vampira empieza a hipnotizar a sus víctimas, a lavarle las orejas, a contarle un poquito todo el tipo de cosas que quiere oír, cómo la va seduciendo, la va enamorando, y cuando no se están dando cuenta, pues le está chupando la sangre, básicamente. Es un spoiler, bueno, es una novela de vampiros, tampoco creo que sea mucho spoiler saber que chupan la sangre, ¿no? Pero bueno, vas viendo cómo esa criatura empieza poco a poco a anular la voluntad de nuestros protagonistas y cómo va consiguiendo alimentarse de ese modo. Y además nos va a presentar otra cosa que se va a repetir mucho con los vampiros, que es el hecho de la búsqueda y la caza de la criatura. Lo que nos encontraremos mucho más adelante con el señor Van Helsing, pues ya aquí ya se empieza a intuir, porque aparece una búsqueda, ya era la novela a los que les apetezca, y van viendo cómo se atrapa o cómo se caza a un vampiro. Todo eso está dentro de Carmila, que es una de las novelas fundamentales y muy recomendable. Yo creo que es de las lecturas obligatorias si te gusta el género del vampiro. Chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de estar en el canal de David Calpa, Gafas y Ojeras, y tenía que recomendar una historia sobre vampiros. Bueno, voy a ser muy predecible con mi recomendación porque les quiero hablar sobre Carmila. Carmila es una historia muy importante para mí porque marca un antes y un después en toda esta mitología de vampiros, además de que se trata de una mujer vampiro. A mí me gusta mucho que tenga ese pequeño detalle. Acá tenemos la historia de Laura, que vive en un lugar muy lejos junto a su padre y a las personas que los atienden en el castillo. Entonces un día presencian un accidente en carruaje donde iba Carmila. Gracias a este accidente, Laura y Carmila van a pasar un tiempo juntas y Laura se va a dar cuenta de que su nueva amiga se comporta de manera extraña y, bueno, con el pasar de las páginas va a descubrir quién es realmente Carmila. La verdad es que es un relato muy recomendable y si les gusta el tema de vampiros, yo creo que es un relato que hay que leer. Muchas gracias, David, por haberme invitado a participar en tu video. Por otro lado nos encontramos a Guy de Maupassant y nos cuenta una historia que es El Orla, que en sí es otra vertiente un poco extraña de los vampiros, aunque aquí no se identifica realmente como tal, sino como una presencia que se nos acerca lentamente a nuestro protagonista y como él poco a poco se va sintiendo cada vez más débil, cada vez tiene menos fuerza, lo ves tú ahí como que intenta seguir con su vida cotidiana, pero es que no puede con su alma. Y nos encontramos una de las historias más recomendables también, El Orla de Guy de Maupassant, que todo esto nos va a ir preparando a lo que está por llegar, que ya creo que imaginan por dónde van los tiros. Así que tenemos, en aquel momento tenemos a Guy de Maupassant con El Orla, tenemos a Carmila con ese vampiro muy sensual y seductor, tenemos por ahí las leyendas que hay en Rumanía y demás con esas criaturas un poco más viscerales, en Rusia tenemos al Tolstoy contando también su tipo vampiro, los alemanes y demás. Y todo esto viene un autor, que ya saben exactamente a quién me refiero, para mezclarlo y crear la novela de vampiros definitiva y que da inicio un poco al mito que tanto nos gusta. Y ya saben que nos referimos a Drácula de Bram Stoker. Y Bram Stoker lo que hizo fue empezar a juntar todas las leyendas que habían alrededor y unirlas todas en esta obra clásica de la historia del terror universal y de toda la vida, básica y que a todo el mundo alguna vez tendría que leerlo, aunque siempre con el contexto de que estamos en el siglo XXI y que este libro es de finales del siglo XIX, con lo cual no tiene mucho sentido volverse muy locos y decirles que esto es una novela, nos da miedo. Vale, lo que tú quieras, pero ahí está todo, la base a todo lo que empezó. Aquí nos encontramos a Bram Stoker como el más listo de la clase.
él empieza a recopilar todas esas leyendas y supersticiones rumanas y de la Europa oriental, empieza a coger todas las características que caracterizaban a Carmila y ese tipo de seducción, empieza a coger todos los mitos vampíricos escritos hasta ese momento y le da un par de toques de ficción histórica y real, mezclando un poco la vida de un noble rumano que es Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, que es un tío que le encantaba, era muy famoso porque le encantaba empalar a la gente de una manera bastante cruel, a la gente no, a sus enemigos, porque la verdad que en la guerra, pues tú sabes que la gente son muy bestias y se dedicaban a hacer ese tipo de cosas. Empalar básicamente es... pongo una foto porque es mejor verlo. Pues eso, y al mismo tiempo cogió la historia de Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory era una condesa que estaba un poquito allá de la olla y que consideraba que la mejor forma de mantener su piel bella y tersa y pura para toda la vida era bañarse en la sangre de las jovencitas vírgenes, y así se mantenía ella siempre eternamente bella. Es decir, básicamente era una especie de vampiro, pero en verdad era una puta chalada que lo que quería era pues aprovecharse de su puesto de poder para masacrar y cargarse a todas las mujeres que le apetecía. Así que Stoker junta todas estas historias y decide meterlas en la novela por excelencia de vampiros. Es una novela escrita de manera epistolar, básicamente epistolares con cartas, con diarios, con ese tipo de cosas y demás. ¿Y qué nos encontramos en el Drácula de Bram Stoker? Pues la verdad que intentar resumir un poco el argumento de una novela tan conocida es un poco así. Todo el mundo la conoce, pero si hay alguien que no la ha leído, básicamente nos va a contar la historia de Jonathan Harker, que va a visitar al conde Drácula porque él es un agente inmobiliario y quiere venderle una serie de terrenos allí en Inglaterra. Jonathan Harker llega allí, viene, Drácula lo recibe y poco a poco le va contando un poco la historia de por qué quiere ir a Inglaterra y demás. El caso es que a partir de ahí se complica la cosa porque este Drácula tiene una serie de hábitos alimenticios un poco extraños y Jonathan Harker queda atrapado en ese castillo mientras que el conde pues se dirige directamente a Inglaterra. A partir de ahí empezamos a escuchar toda la historia del conde Drácula, sus devaneos con Lucy, con Mina Harker, con el Dr. Seward, y conocemos también a las figuras emblemáticas del profesor Van Helsing, que va a ser su archienemigo para siempre conocido y que lo va a combatir. En verdad la novela de Drácula, aparte de que sea un hito en la historia de los vampiros, era una especie de enfrentamiento entre la superstición y la ciencia, en el que gana, bueno, es spoiler de quién gana en la novela de Drácula, pues no lo sé. Uno de los dos gana, o gana la superstición o gana la ciencia, y se convierte directamente en la obra más conocida de la historia, llevada millones de veces al cine y que todo el mundo que le gusta la literatura tendría que leer al menos una vez. A partir de aquí todo cambia, hay muchísimos relatos de vampiros, muchísimas novelas, pero todas van a tener como referencia a esta obra. Hasta que lleguemos, yo creo que a mitad del siglo XX, donde hay alguna serie de variaciones, pero a partir de ahí todo. Poe, Lovecraft, todo el mundo habla de vampiros y empezamos a disfrutar muchísimo del género. Drácula de Bram Stoker, la novela fundamental de la historia de los vampiros. Muy buena gente de YouTube. Me ha pedido David que elija la novela que más me gusta de estos habitantes de la noche. Y he estado viendo mi biblioteca y tengo muy buenos clásicos. Tengo Silent Slot de Stephen King. Tengo Soy Leyenda, que es buenísima. Tengo Let Me In, que con la adaptación en la peli se hizo muy famosa. Y luego tengo el clásico a los clásicos. Aunque ninguno de estos está en la cúspide. Mi novela, la que más me gusta, sin duda es esta, de Drácula de Stoker. ¿Y qué es lo que tiene esta novela que no tienen las demás? Bueno, pues si os fijáis, todas las novelas que he enseñado han nacido de esta, ya que tienen mucha simbología sacada de esta novela. Y no solo eso, sino el mensaje oculto que tiene, como el mensaje de xenofobia, la lucha de la ciencia con la fe. Y hay algunos que dicen que el conde es un símbolo de un monopolio. Y toda la novela se fundamenta básicamente en la lucha contra ese monopolio. Así que, sin duda, la novela que elijo es esta. Si
Y aquí, ¿qué veníamos aquí? A ver libros, ¿no? Todo esto está muy bonito, es histórico, es súper recomendable si quieres indagar un poco en el tema, pero aquí venimos a ver libros de vampiros y donde pueden encontrar esas historias fascinantes de las criaturas que ya conocemos, la que los muerde los cuellos, la que saca sangre, la que es muy feroz, la que la luz del sol, pues según qué novela, pues les influye. Libros de vampiros, vamos a hablar del libro de vampiros y aquí voy a sacar unos cuantos. No los tengo todos, es imposible conseguir todos estos libros, pero les voy a enseñar una serie de novelas que les recomiendo muchísimo si les gusta el género y en donde van a disfrutar muchísimo de esta criatura que tanto nos gusta. Buenas, saludos. Accediendo a la petición de David Calpa, me atrevo a recomendar el siguiente libro sobre vampiros. Se llama Los vampiros de la mente. Es un tochito de prácticamente 1000 páginas, publicado en 1989 y cuyo autor es Dan Simmons, que entre otros méritos pues es premio Bram Stoker del 89 y premio Lockwood del 90. Absolutamente recomendado. Así que vamos a ir a empezar a descubrir esas novelas de vampiros que son absolutamente recomendables y que les garantizo que les va a prometer noches de diversión y noches de dormir con la sábana hasta aquí, porque todo el mundo sabe que cuando uno lee o ve una película de vampiros siempre tiene que dormir con la manta hasta aquí está el cuellito, porque sabes que esto te protege de los vampiros. Cuando tú te hueles con la mantita te proteges de los vampiros. Así que vamos a ver qué novelas son las que recomiendo o las novelas que creo que son fundamentales para entender el mito del vampiro hasta los días de hoy. Así que vamos allá. Mira que hay material de vampiros, ¿eh? Es decir, aquí me puedo pasar 8 horas de vídeo y no voy a abarcar toda la cantidad de vampiros que haya. Hasta hace muy poquito incluso salió una cosa tan bonita relacionada con Drácula, que es este Demeter, en el que Ana Juan nos dedica a ilustrarnos solamente lo que es ese viaje que hace el mismo Drácula desde su natal Rumanía hasta Inglaterra. En ese barco que tan bien se reflejaba en la serie hasta de Drácula que salió hace poquito de la BBC, que estaba súper chula. Pero la verdad que aquí nos van a contar un poquito ese viaje en barco, narrado y visualmente es precioso. La verdad que es una cosa muy bonita, pero vamos, no tiene nada cuento. Es que si es por historia de vampiros, pues hay millones. Mira qué cosas más bonitas. Es que el mito me encanta, es que todo el mundo tendría que verlo. Pero vamos, nos vamos a ir directamente a una novela, que es lo que estamos aquí, y saltándonos un poco a Poe, que también habla un poco con Lily Gay, habla un poco del mito del vampiro, con Berenice también. Lovecraft, que también tiene su vampiro en su momento, todas estas cositas, pero creo que no es lo que los define a ellos especialmente. Nos vamos a dar un saltito en el tiempo, unos 50 años, un poquito más incluso, y nos llegamos a la primera gran novela de vampiros que va a cambiar un poquito el género y que se llama Soy Leyenda, de Richard Matheson. ¿Por qué hay que leer Soy Leyenda? Básicamente nos vamos a encontrar una historia postapocalíptica en donde la humanidad ha quedado totalmente arrasada. Todos y cada uno de los miembros de esta humanidad pues se han convertido en pequeños vampiritos que van por ahí mordiendo cuellos y buscando sangre a todo el que se le precie. Y nos encontramos a nuestro personaje principal, a Robert Neville, un poco intentando sobrevivir en ese mundo donde todos sus vecinos, toda su comunidad, sus profesores de matemáticas, absolutamente todo Dios es un vampiro. Y aquí este pobre hombre se va a encerrar en su casita por las noches, tablitas que te pego en las paredes y aguantar mediante el alcohol y mientras sus historias, esos vecinos que lo llaman todo el rato diciéndole Neville, Neville, sal afuera, porque los vampiros no tienen la capacidad de abrir las puertas y este tipo de cosas. Pero nos encontramos una de las novelas más fascinantes que existen del género. ¿Por qué? No se los puedo contar porque es un spoiler del final y es auténticamente maravilloso. Y nos encontramos a los vampiros como si fueran una especie de enfermedad contagiosa donde todos y cada uno se han ido convirtiendo en ese tipo de criaturas y a un Robert Neville superviviente intentando escapar de todo eso, que siendo la única persona viva en el mundo. La novela es una pasada, sobre todo con ese girito final en donde cambia todo el concepto de la historia y de lo que estamos narrando. Es un auténtico imprescindible de género, yo creo que está entre las más conocidas y las que le garantizo le va a gustar. Además es muy pequeñita, se lee prácticamente en 2 tardes y la novela es formidable. No se pierdan Soy Leyenda, de Richard Matheson. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo, soy el administrador del canal Libros de Papel y el día de hoy estoy aquí en el canal de David de Gafas y Ojeras para recomendarles uno de mis libros de vampiros favoritos, y ese tenía que ser, no podía ser otro que El pasaje de Justin Cronin, la primera parte de una trilogía
que pasa de ser una trilogía apocalíptica a posapocalíptica y pues obviamente con todo un trasfondo de vampiros bastante interesante. Si no la conocen, se los recomiendo muchísimo. Vayan, léanlo y sigan disfrutando el video de David. Cuídense mucho, hasta la próxima, bye. Vamos adelante en el tiempo y nos vamos a ir a 1973, donde nos encontraremos una novela de Stephen King. En verdad hay algo anterior, pero como creo que va a producir un cambio bastante importante, la voy a dejar para la siguiente. Pero nos vamos a ir a Stephen King y a su publicación de su segunda novela, El misterio de Salem Slot, o La hora del vampiro, que también está llamado, y que es una de las novelas de vampiros más conocidas y disfrutables. Aquí, en esta edición, bueno, esta edición es bastante difícil de conseguir, pero es preciosa, con esta ilustrada, tiene un capítulo incluso extra ahí que nos va a dar un aporte más, pero la verdad que es bastante difícil. Pero sí se puede encontrar relativamente bien El misterio de Salem Slot. En El misterio de Salem Slot vamos a encontrar la historia de Ben Meras, que es un escritor de relativo éxito que decide volver al pueblo de su infancia que después de la muerte de su mujer. El tío no quería volver a su pueblo porque tenía muchas pesadillas de niño, le había pasado muy mal con ciertas presencias que lo incomodaban, pero decidía un poco volver a contar la historia de su pueblo y regresar un poco a ver qué pasaba por allí. El caso es que se mete en su casa de la infancia, y donde ya habían vivido ciertas personas, y va viendo cómo en el alrededor del pueblo empiezan a desaparecer niños y a una serie de sucesos así un poco incómodos donde la gente empieza a actuar de una manera extraña. Poco más vamos a añadir de Salem Slot. Siempre recordaré la secuencia famosísima de la película que se echó, o la miniserie que se echó en los años 70, que ha sido de las escenas más horrorosas que he podido ver en mi vida en la televisión. Ahora la veo, me dará risa, pero yo en aquella época lo pasé muy mal. Es una novela fantástica, muy divertida, muy de vampiro, y se la recomiendo absolutamente. El misterio de Salem Slot, porque es puro King, el King de los comienzos, que es bastante implacable a la hora de contar nuestras historias, y que es una de las novelas más conocidas de la historia de los vampiros. Así que, Misterio de Salem Slot, otra novela obligada que deberían leer todo Dios. Pero bueno, un par de añitos antes de Stephen King llegó la auténtica revolución al género, la que nos trajo Anne Rice con su Entrevista con el vampiro, Confesiones del vampiro, o como ustedes lo quieran llamar, pero todo el mundo sabe a qué novela me refiero. Confesiones de un vampiro. Anne Rice, aunque a mí me gusta muchísimo más Lesta del vampiro, cualquiera de esas novelas o cualquiera de las crónicas vampíricas, que hay 7, 8, 9 novelas acerca del mito, pues les puede a ustedes encantar. ¿Qué es lo que tiene estas Confesiones de un vampiro? Que nos humanizan por primera vez a las criaturas, con todo lo que eso supone a partir de allá. Hasta este momento los vampiros se convertían en el monstruo de nuestra historia, con ciertos matices en la obra de Mattenson, la de Soy Leyenda, pero generalmente el vampiro era esa criatura que venía aquí a morder los cuellitos y a llevarse por delante a todo lo que estaba a su paso. Y sin embargo, Anne Rice lo que decide es dar una vuelta a la historia y narrarnos la historia de los propios vampiros en primera persona. Ojo, eso no implica que no sean criaturas devoradoras, que les guste la sangre, que les guste morder cuellos y destrozar. Pero, sin embargo, y sobre todo en la primera, en Confesiones de un vampiro, nos van a mostrar a unos vampiros más existencialistas, que se plantean quiénes son, por qué están muriendo cuellitos si no les apetece y demás. Por eso esta es un poquito especial, porque nos narra un poco la historia de Louis, que Louis es un chico muy mono de unas plantaciones de Nueva Orleans, en el que tiene la mordedura del vampiro Lestat, y a partir de ahí empieza a descubrir todas las maravillas de lo que supone tener una vida de vampiro, aunque su remordimiento, porque no quiere matar a la gente, pues hace que él sea el motrón con esta historia. Lestat está un poquito hasta las narices de él, porque dice, eres muy guay, eres muy perfecto, pero yo quiero ser un vampiro, asume tu razón de ser. Y Louis, sin embargo, le dice, sí, es que no me gusta. Yo prefiero comer ratitas y este tipo de cosas. Es una novela fantástica, maravillosa, muy bien escrita, a lo mejor con excesivas descripciones, pero yo creo que se hacen súper disfrutables en todo momento. Vamos a conocer Nueva Orleans, vamos a ir a Francia, vamos a conocer un montón de historias. Es una novela de vampiros que es maravillosa y que cambia todo el género a partir de ahí. A mí personalmente me gusta más Lesta del vampiro, porque una vez que Lesta se entera un poco de lo que ha hecho Louis en la novela anterior, pues decide, mira, no, voy a contar mi historia, que mi historia mola más que la tuya, y a partir de ahí empieza todo el espectáculo del vampiro Lestat, que es realmente el protagonista absoluto de todas las crónicas vampíricas. La que ustedes quieran, yo creo que vale mucho la pena leer Entrevista con el vampiro,
porque todo lo que supone su apertura, y a partir de ahí, si les gusta el estilo de Anne Rice, si les gusta toda la revolución que hizo esta señora con nuestro género, pues denle rienda suelta porque tiene novelas para rato. Y a ver ahora, porque tengo aquí un montón de novelas más. Yo creo que a partir de ahora voy a saltar por la tralla de todas las novelas de vampiros que hay, porque no voy a estar diciendo que esta es del año 84, la otra del año 27, que da igual, son vampiros que nos molan y aquí vamos a soltarlas todas ahora para que ustedes elijan las que les gusta según el tipo de vampiros que haya, porque ya revoluciones a partir de aquí, algunos matices, pero ya revoluciones no hay demasiadas. Y bueno, Crepúsculo se podría decir que es una pequeña revolución porque lo que hace es romantizar a un extremo las novelas de vampiros, aunque creo que ahí ya es ser novelas de vampiros y sean novelas de romance. No tengo ninguna, por cierto, pero bueno, también hay que decir que son muy importantes. Si es que hasta el mismísimo Julio Verne nos adentró en una historia de vampiros un poco peculiar, pero que no se la recomiendo para nada porque de vampiros tiene el nombre, El Castillo de los Cárpatos. ¿Vale? Y es una novela pura de Julio Verne donde hay un castillo donde aparecen unas luces ahí un poco siniestras y que a toda la gente del pueblo les asusta, y nos va contando un poquito pues esa apuesta entre los lugareños del pueblo a ver quién es capaz de acercarse al castillo y descubrir el misterio que sucede dentro de su interior. Pero yo esta no la recomiendo mucho, más que por la curiosidad de saber que Julio Verne también escribió acerca del mito, aunque de mito tiene pues poco, ¿vale? Pero bueno, como curiosidad está El Castillo de los Cárpatos, que también a alguien le podrá apetecer descubrir y ver lo bien que escribe Julio Verne siempre en una historia totalmente alejada a lo que está habituado. Otra de esas novelas bastante curiosas, y estamos hablando de algo que ya nos vamos otra vez atrás en el tiempo para descubrirla, es La ciudad vampiro de Paul Féval, que la podemos encontrar en Valdemar, que es una novela bastante curiosita porque lo que nos hace es una especie de parodia, parodia no, es unos folletines un poco de historia de vampiros en plan coña, con mucho humor negro, con mucha mala leche, y que es un auténtico descubrimiento porque esto ha sido una auténtica joya histórica cuando ya empiezan a coger el mito del vampiro y a ponerle un contexto un poquito más de risa, ¿vale? Porque esta obra, La ciudad vampiro, solo hay que ver la portadita que graciosa se la han puesto. Pues aprovecha toda la mala leche de la época, todo su humor negro, ese sarcasmo, para mostrarnos a los vampiros dentro de otro contexto un poco más divertido y podríamos decir incluso pulp. La verdad que La ciudad de vampiros es una de esas novelas también a descubrir que vale muchísimo la pena. Nos vamos a quedar con una novela que es bastante peculiar, sobre todo por quién la escribió. Hay un señor por ahí que es muy conocido por escribir unas novelas como de fantasía épica, de dragones y de historias, un tal George R.R. Martin, que también tuvo su inclusión en la novela vampírica. Sí, todo el mundo conoce, o por lo menos todo el mundo que le gusta el género, conoce a El sueño del Febre, que es una novela de vampiros bastante peculiar, donde nos va a narrar la amistad entre dos personajes bastante peculiares. Uno de ellos es el dueño de una flota marítima por el que va surcando el río Mississippi y que está prácticamente en quiebra por una serie de problemas que va teniendo por ahí con las crisis económicas y porque se le ha destruido algún que otro barco, pero que de repente viene un señor bastante peculiar, le dice: te voy a poner el pasta en la mano para resucitar toda la flota, voy a hacer que tus barcos sean los mejores del río Mississippi, con una única condición, y es que no preguntes, un poco que hagas lo que te digo y no estés preguntando. A partir de ahí nos vamos a encontrar una historia de amistad súper bonita, una historia de vampiros, una historia de sangre que es un auténtico descubrimiento, y sobre todo la curiosidad de saber que George R.R. Martin también tiene su propia novela de vampiros, que es una que está muy cotizada. El sueño del Febre es otra de esas novelas que absolutamente recomendable y que si pueden encontrar por ahí, pues no duden en comprársela porque R.R. Martin escribe súper bien y esta novela vale muchísimo la pena. Y es que es bonita, es que es muy bonita. Otra de esas novelas curiosas que podemos encontrarnos por aquí es la de Kim Newman, que es El año de Drácula o La era de Drácula, en donde nos vamos a encontrar como una especie de retelling de la historia original de Bram Stoker. Básicamente, el final del Drácula original no existe y se cambian un poco las tornas y nos encontramos a nuestro vampiro ya viviendo en Londres tranquilamente con algunas de sus víctimas más archiconocidas clavadas en una pica en medio de Londres, y vemos cómo se convierte
toda Inglaterra en una especie de época medieval, donde allí las costumbres cárpatas más horrendas y medievales pues empiezan a ejercer lo que sería esa era de Drácula. Es una obra bastante curiosa, una especie de retenente, ese final, y que también es bastante curioso, la era de Drácula de Kim Newman. Otra de esas novelas fascinantes que hay que descubrir, y en esta sí me voy a parar un poquito porque es una de mis preferidas, es Déjame entrar, de John Ajvide-Lembich, que John Ajvide-Lembich es un escritor sueco que nos narra a esta historia de vampiros ya situada en la misma Suecia, en Estocolmo, si no me equivoco. Y Suecia está en Estocolmo, sí. Vale. Sí, Suecia está en Estocolmo. Exacto. Exacto. Exacto, Estocolmo está en Suecia, exacto. Pues nos cuenta la historia, un poco una historia de vampiros bastante peculiar porque aquí los protagonistas son niños. Y eso sí es una auténtica novedad, o al menos yo no recuerdo que en otro momento se haya presentado a estas criaturas tan demoníacas y demás como niños. Bueno, sí lo recuerdo porque en Entrevistado al vampiro hay una tal Claudia que también tiene cierto que ver con esto, pero no como protagonista principal. En Déjame entrar nos vamos a encontrar una historia de amistad entre dos niños. Entre Oscar, que es un niño que está amargado de la vida porque en el colegio lo tratan de pena, porque aquí sobre todo hay mucho énfasis en lo que sería el bullying escolar en esta Suecia en ese momento. Y este niño de repente se encuentra con la amistad de una pequeña que parece exactamente a la misma edad, una chica Ellie, que lo que se caracteriza es porque tiene la piel un poquito fría, está bastante pálida y se acostumbra a encontrarse con él por las noches en un parque y a partir de ahí surge ese tipo de amistad. El caso es que esta historia de amistad pues, se convierte en algo precioso porque Ellie se siente sola también, igual que se siente solo Oscar, y a partir de ahí, pues, entre ellos se intentan defender los unos a los otros. Pero claro, si uno de esos dos personajes tiene una cierta devoción por morder cuellos y por destrozar cabezas, pues siempre es bastante interesante. A mí esta novela me gusta muchísimo, me parece fundamental para entender un poco el mito en estos últimos años, y además tiene unos pasajes totalmente macabros, violentos y muy recomendables. Pero los temas que trata son fundamentales, porque ese acoso escolar, y sobre todo uno que no se ha tratado también en las películas, porque creo que es bastante controvertido, porque nos narra un poco la historia que tiene esta Ellie con su cuidador, que es un señor que, lo típico de los vampiros, que tienen siempre a una persona que cuida de ella durante el día para que intentar evitar los peligros asociados al día. Pues hay una historia por ahí en medio que está súper interesante, bastante curiosa y más que recomendable. Déjame entrar, de John Ajvide-Lembich, es una de las mejores novelas de vampiros que existen y se la recomiendo sin dudarlo. Seguimos lanzando propuestas de vampiros, de novelas de vampiros totalmente recomendables. En este caso nos vamos a ir a la señorita Poppy Z-Bride, aunque ahora ha cambiado de género y está siendo mucho más feliz, que es la música de los vampiros, aunque también se la puede llamar El alma del vampiro. Y después una secuela que es La llamada de la sangre, que en verdad El alma del vampiro tiene una portada muy parecida a esta, pero no tiene nada que ver. Aquí en estas dos novelas pues, nos vamos a encontrar unos vampiros especiales porque son súper sensuales, con una marcada carácter de homoerótico, muy violentos, pero que tienen un problema porque es que están un poco buscando su sentido de la vida y que están un poco hechos polvo, están deseando encontrar un motivo por el que seguir adelante, y eso lo lleva a ser, por un lado, mucho más feroces porque están hastiados de todo, y por otro lado, bastante más románticos, son casi románticos al extremo porque saben que son criaturas que están solas en la vida y que necesitan tener la compañía de sus mismas especies. Son novelas fantásticas, no es que sea secuela una de otra, pero sí hay personajes que se repiten y cualquiera de ellas es absolutamente recomendable. Además, si alguien ha leído algo de Poppy Z-Bride, sabe que la tía no se corta un pelo a la hora de mostrar sangre, violencia muy explícita, sexo muy explícito, y todas sus novelas son un auténtico deleite visual para los amantes del género. Es muy recomendable. Poppy Z-Bride, La llamada de la sangre, o La música de los vampiros, o El alma de los vampiros, que también se llama igual. Así que búsquela porque la verdad que son muy recomendables. Vamos también a unas obras escritas por el bisnieto no sé qué del propio Stoker, es el señor Douglas Stoker, que ha querido aprovecharse de su apellido para seguir un poco haciendo novelas de su género, aprovechándose un poco de esa fama. De tal modo que hizo una cosita que se llamaba Drácula, el no muerto, que es una secuela un poco del libro, igual que lo que habíamos contado antes
un poco de la era de Drácula, pues Stoker pues, decide hacer su versión de lo que continúa después de la novela de Drácula. Vale, adiós. Pero sin embargo, aquí se juntó con J.D. Baker y nos sacó Drácula, el origen, que sí que es una novela muy fascinante porque aquí nos cuenta un poco la vida de su bisabuelo, tatarabuelo, que es Bram Stoker. Y lo que nos narra es un poco la infancia y los motivos que han hecho que Bram Stoker escribiera esa novela tan conocida, Drácula. Esta novela es fantástica, tienen que leerla, porque nos narra una historia un poco paralela a lo que es en realidad. Y tú la lees y tú dices, coño, a ver si va a ser verdad que Bram Stoker estuvo en contacto con ese pequeño vampiro enorme que se dedica a rebanar cuellos, porque todas las cosas que nos narra esta novela pues lo hace súper divertido. Nos cuenta un poco de la infancia. No sé si saben que Bram Stoker siempre fue un niño muy enfermizo, al que le daban pocos años de vida porque no había forma de que el chiquillo saliera para adelante, y cómo poco a poco los cuidados que tenía de su niñera, de su nana, hicieron que este chiquillo, sin ningún tipo de posibilidad de sobrevivir, pues sobreviviera. Y a partir de ahí tuvo una salud de hierro, pues, de una manera bastante extraña que nadie se explicaba. Y esto, pues, Track Stoker aquí, con J.D. Baker, pues lo narran aprovechando ciertos documentos de los diarios del propio Bram Stoker para contarnos una historia de qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y nos insinúan por ahí que realmente existía Drácula y que pues toda esta novela pues, tiene un cierto origen verídico. La verdad que es bastante fascinante. Además es súper divertida porque muchas veces nos van poniendo pequeños detalles que tú vas a identificar después en la novela de Drácula. Pues yo ahora mismo me recuerdo un momento dado en el que hay un personaje que se dedica a coleccionar moscas, entonces tú enseguida lo asocias a tal, o que aparezca una personaje que se llama pues Mina, ese tipo de cositas que tú vas leyendo y dices, ay, sí, ya me suena. Es muy divertida, es fascinante, yo creo que es de las novelas de vampiros que más me han gustado en los últimos años y se la recomiendo muchísimo. Drácula, el origen, y sin embargo olvídense un poco de Drácula de no muerto, que no tiene mucho sentido. Bueno amigos, estoy aquí de invitada en el canal de David porque yo quiero recomendaros este libro de vampiros que me parece maravilloso. Se trata de Drácula, el origen. Al principio tenía mis reticencias porque pensaba que igual habían pretendido aprovecharse un poco de la fama y de la imagen del Drácula clásico de Stoker, pero nada más lejos de la realidad. Es un libro fantástico, repleto de aventuras, repleto de terror. Acompañamos al propio Bram Stoker desde que es pequeño, junto con sus hermanos hasta la edad adulta. Cuando es pequeño tienen una niñera un tanto especial y lo dejamos ahí. Y bueno, lo mejor de todo es que el libro está acompañado al final de bocetos, apuntes y mucho más material auténtico de mano del propio Bram Stoker, que digamos que nos hace soñar y nos puede hacer creer que todo lo que aquí se cuenta es real, sucedió en la realidad. Y bueno, como nosotros somos soñadores, pues dejamos volar la imaginación y lo podemos creer libremente. Y aparte quiero recomendar muy fervientemente, que esto es importante, que yo creo que lo adecuado es leer Drácula, a continuación Drácula, el origen, y muy importante el capítulo suelto que no se incluyó en Drácula, que se trata del huésped o el invitado de Drácula, porque conforman un todo y vais a ver qué plus y qué añadido le da a toda la historia y sobre todo a este libro ese capítulo suelto. Así es que os lo recomiendo mucho. Más cosas, si quieren buscar algún libro de vampiros que sea muy recientito, de hecho está a puntito, si no me equivoco este mes sale la tercera parte, tienen que leer Rojo de Carlos Ceci y su segunda parte Fundación, también de Carlos Ceci, claro, porque lo escribe él mismo. Además tiene la ventaja de que en la misma portada, en la misma contraportada nos va diciendo la fecha de salida del resto de los libros, y la verdad que está súper guay, porque si conocen a Carlos Ceci saben perfectamente que es un tío especializado en literatura de terror, un escritor español, y que nos narra muchas novelas como de zombies, de muertos vivientes. Pues básicamente hace lo mismo, en este caso, con una historia de vampiros. La gente la ha cogido con bastante ansiedad y con ganas de leerlo. Yo es la primera novela que leo de Carlos Ceci, aquí donde me ven. No tenía ni idea de cómo escribía este hombre, pero porque sobre todo tenía mucho miedo porque todo el mundo dice que sus finales son horrendos. Y es la oportunidad que le estoy dando. Así que Rojo me ha gustado muchísimo. La de Fundación me resultó un poco más pesada, pero también está muy guay. Y solo nos falta pues la última, la tercera novela, que es Infierno. Si esa tercera novela tiene ese final
en la que se va todo el carajo, pues creo que va a ser las últimas novelas que lea de Carlos Ceci, pero confío mucho en que la termine bien, porque la verdad que las novelas son súper divertidas, los vampiros que nos muestra son bastante implacables y de esos que nos gustan a nosotros, que nos da miedito, y la trilogía está bastante fresquita y muy divertida, así que se la recomiendo. Puesto a hablar de trilogías de vampiros, hay otra que es bastante reconocible, del cual incluso han hecho serie de televisión, que está bastante curiosa. Guillermo del Toro y Chuck Hogan se dedicaron a escribir estas 3 novelas de vampiros, volviendo un poquito a los orígenes clásicos, a esa criatura súper chunga, desagradable, un vampiro agresivos, feos y malolientes, y que se dedican pues, a convertir a todo aquel que se precie en criaturas como si fuera una especie de cáncer. En este caso aquí los vampiros se van deteriorando poco a poco con la enfermedad que les inculca el propio vampiro. Hablamos de la trilogía de la oscuridad, que tenemos el Nocturna, tenemos el Oscura y el siguiente que es Eterna, que no lo tengo porque no lo he encontrado y tal. Están bastante guay, es una novela entretenida con la que te puedes divertir, la verdad que está bastante compacta. Sabemos que Guillermo del Toro sabe mucho del tema, aunque no es de mis favoritas. De hecho, la serie me parecía graciosa, es muy divertida, pero no termino de engancharme y así que no les voy a decir que ha sido los mejores libros de vampiros que he encontrado, pero la verdad que están bastante recomendables. La trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, otra de las propuestas que vale la pena descubrir. Otra de esas joyitas que hay por aquí de vampiros es el Nosferatu de George Hill. Y aquí tenemos el nombre que es Nosferatu. Y que, bueno, si lo lees ahí un poquito con ganas, pues sería Nosferatu. No es una novela que haya leído todavía, sí, lo siento, perdón, no me la he leído todavía, pero sé que también va de vampiros, porque va de un personajito, un tal Charles Manx, que se dedica a atrapar a los niños que están un poco cabreados con su familia y a llevárselos al parque de atracciones fantástico de la Navidad, donde ahí va a tener todas las cosas divertidas de la vida y encargarse de ellos de una manera pues muy vampiresca, como tiene el toque. Sé que todo el mundo le gusta, sé que es muy recomendable, sé que soy un cafre por no haberme leído Nosferatu, y más en esta edición que es bastante difícil de conseguir, pero ya la leeré en Navidad, a lo mejor y haré una reseña aprovechando que llega la Navidad. Hay serie también, la serie dice que es súper recomendable, pero no sé, Nosferatu de Joe Hill, otra curiosidad que vale muchísimo la pena y que si lo pueden encontrar ahora que se ha vuelto a reeditar por fin, pues no dejen de pasarla porque mola mucho Joe Hill y todas sus novelas, aunque esta no la haya leído. También tenemos vampiros para niños. No se pierdan El pequeño vampiro, que es una novela fundamental que me encantaba de era pequeñito. Preciosísima. Léanselo a sus niños porque es una auténtica maravilla ver cómo un niño se hace amigo de otro vampiro, se van por ahí volando y conociendo a la familia de vampiritos, que está súper guay. Vampiros, El pequeño vampiro de Angela Sommer-Bundenburg. El pequeño vampiro de Angela Sommer-Bundenburg. Totalmente recomendable para nuestros peques, que es maravillosa. Hola, mi nombre es María, La vida entre libros. Lo primero, quiero agradecer a David que me ha invitado a participar en este vídeo tan genial sobre vampiros. El libro que os quiero recomendar va a ser sin duda el más original de todo el vídeo y es que os recomiendo ni más ni menos que El pequeño vampiro de Angela Sommer-Bundenburg. En general toda la serie del pequeño vampiro, y es que Rudiger, el pequeño vampiro, siempre será mi vampiro favorito. Él junto con su amigo humano Anton y su hermana Ana y el resto de su familia pasarán un montón de aventuras a cual más entretenida y divertida. Es un libro que marcó, o una serie de libros que marcaron mi infancia y que no os puedo dejar de recomendar porque son unas verdaderas joyitas. Para adultos, para niños, para todas las edades, no os perdáis El pequeño vampiro. Y yo qué sé, otra vez pasa por aquí por el canal Mundo Umbrío, la trilogía de Jaime Alfonso Sandoval, con las 2 muertes, con la traición, con la venganza. Esta trilogía no sé ni cuántas veces, yo creo que es el libro que más he hablado en mi canal en todo este tiempo, hay reseña incluso por ahí. Es fundamental y ojalá se publique de una vez en España, de que estamos todos deseando poder compartir y hablar con la gente, decir, chacho, ¿te leíste El Mundo Umbrío? Con lo guay que está. Básicamente pues es una especie de visita a un mundo subterráneo donde nos encontramos un montón de criaturas habitando allí desde hace siglos, prácticamente al mismo tiempo que con la humanidad, pero bajo tierra, con su propia tecnología, con sus propias historias. Los vampiros que viven ahí bajo tierra han oído hablar de los humanos, igual que los humanos hemos oído hablar de los vampiros, y cada uno tiene de ellos unos prejuicios unos con los otros. Es una novela juvenil preciosa, es una novela juvenil que en un momento dado, si quiere asustar, te asusta, con relaciones de amistad, con vampiros, con zombies, con sangre, con gusanos, con explosiones, con venganza. O sea, es una auténtica locura la trilogía del Mundo Umbrío, que por favor, España, a ver si de una vez publican este libro, porque yo creo que se lo van a llevar todo el mundo. Si este libro es maravilloso, hay que publicarlo ya, por favor.
Además que si no hay que gastarse una pasta y que no es plan. Así que esta trilogía, si pueden conseguirla, por favor, léanla porque es maravillosa, aunque entiendo que es muy, muy, muy complicada. Y es bonita, bonita. Voy a tener que ir terminando porque ya me estoy hasta quedando sin luz de tantas cosas que he grabado por aquí. También hay un montón de tebeos y cómics relacionados con vampiros que pueden encontrar, como este que dije antes, de Diablo Ediciones, que son 3 historias de vampiros. La verdad es que son bonitos, mira las pezuñas. Son unas historias que son fascinantes y que a cualquiera con todo este tipo de estilos le puede encantar esas novelas de estas criaturas que muerden y que son súper chulas. Igual que este Vampire Christmas, que también es un TVO, es muy pequeñito y difícil de conseguir, pero que tiene unas historias fascinantes. Pero si hablamos de aventuras gráficas no, de novelas gráficas de vampiros, yo creo que a todos nos viene en la cabeza esta historia fascinante de 30 días de noche, que en un tomo único pues no puedo encontrar esa historia tan fascinante en donde los vampiros entienden que hay un lugar en el planeta donde las noches son mucho más largas, es decir, cerca del Polo Norte, pues allí se van todos pues, a comer, porque saben que te van a tener mucho más tiempo de libertad y no tienen que estar ocultándose por las mañanas, con lo cual se produce una vorágine de sangre y de masacres y demás vampíricas que está súper divertida. Además los dibujos son bastante expresivos, ahí lo pueden ver, sí, exacto. Tiene unos dibujos bastante intensos y la historia pues, es formidable. También hay películas y 30 días de noche pues es una de esas joyitas que se puede encontrar con cierta facilidad y que les recomiendo a todos, al que le gusta los vampiros y al que le gustan las historias noveladas en plan gráficas y dibujadas y que son muy bonitas. Mira qué bonito. Es que hay un montón. Joder. Es que novelas de vampiros hay millones, pero yo creo que ya va siendo hora de parar un poco y que cada cual escoja la que les apetezca, la verdad. Un disclaimer, nos falta Crepúsculo, nos falta todo ese tipo de trilogías juveniles y demás, que son fantásticas y que les invito a todos a que las descubran y que se disfruten de todos ellos. La verdad, no tengo nada en contra de ellas, simplemente que no las he leído y no podría opinar demasiado. Pero son novelas de vampiros que han conseguido que un montón de gente corra a leer. Y eso siempre es recomendable. Los servidores del Crepúsculo. Hay un montón de trilogías por ahí de novelas juveniles o pentalogías, un montón de libros que es absolutamente recomendable si lo que quieres es buscar historias de vampiros. No soy la persona más apropiada para recomendársela porque es que no he leído ninguna y no sé por dónde van los tiros. Sé que los vampiros del Crepúsculo brillan. Vale, me parece estupendo. Es otra visión del vampiro. Que a la gente le puede gustar, pues que vayan directamente, se lancen a esos libros. Yo no tengo esas historias, así que les recomiendo las que tengo. Y para terminar, así que dejándole un poquito una pildorita extra, hay relatos millones de vampiros. Por ejemplo, el de Carmila es un relato de vampiros que es súper recomendable. Y como no vas a estar gastándote mucho dinero en comprarte solamente el libro de Carmila o lo que sea, vamos a sacar un par de libros recopilatorios de muchos relatos vampiros que puedes encontrar con cierta facilidad. Por ejemplo, los de la Alianza Editorial han sacado una serie de colecciones con muchas historias de vampiros, así con un formato súper bonito, bastante correcto, y en esta, por ejemplo, tenemos a Le Fanu con su Carmila, a Tolstoy con el vampiro, con la familia de Burdalá, que es el libro tan fundamental que nombramos al principio de la historia de los vampiros rusos. Así que aquí podemos encontrar muchos de esos cuentos que son fundamentales. Aquí dentro de esta colección que tenemos de Morada del Terror, Postmortem, Acosados y demás, también hay uno que en concreto, aunque son bastante difíciles de conseguir, que está dedicado a los vampiros, donde nos narran bastantes historias de autores contemporáneos. Cuando digo contemporáneos digo de finales del siglo XX y demás, con historias de vampiros muy recomendables. Por último nos quedamos con Valdemar, con sus abundantes libros que tienen. Hay algunos, por supuesto, que están dedicados a los vampiros. En este caso tenemos a Sanguinarius con 3 historias de vampiros y una portada maravillosísima, donde podemos encontrar desde Polidori a un montón de autores súper fantásticos, y sobre todo el de Vampiras, donde vamos a encontrar pues, a Sheridan Le Fanu con su novela con su relato Carmila, a Stephen King, a Richard Matheson y a un montón de autores fantásticos, hablando solo de vampiros que son mujeres. Así que tanto el Sanguinarius como el de Vampiras son dos opciones súper fundamentales o súper recomendables para seguir disfrutando de este género y tener donde escoger. Entre todos los libros que se han sacado, pues tienen ahí
dónde escoger y que cada cual busque el libro de vampiros que le apetezca y que disfrute de este tipo de criaturas. Y ya está, voy a dejar de hablar de vampiros porque ahora mismo se hace de noche y todos sabemos que a partir del anochecer es cuando estas criaturas salen de sus criptas y de sus tumbas y de sus sitios donde se esconden para ir a buscar cuellitos. Y el mío, pues, bueno, con la barba a lo mejor no sé si les apetecerá, pero dicen que tengo sangre dulce, así que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Me voy a despedir ya, espero que les haya gustado todo este jaleo de vampiros, no es muy académico, yo hago lo que me gusta y hablo de lo que me gusta, y si quieren ver, hay un montón de literatura más específica acerca de los orígenes del vampirismo y todo ese tipo de cosas. Esto es un vídeo de YouTube donde yo hablo para divertirme y para recomendarles a ustedes si les apetece descubrir una obra de vampiro. Me despido, soy David Calpa, espero que hayan disfrutado de esta experiencia de descubrir una obra de vampiros y que si les gusta pues le den al like y que me dejen comentarios cuál es su novela de vampiros favorita, porque la verdad que sobre todo me gustaría ver los gustos de la gente que me está siguiendo y sobre todo, por favor, recomiéndenme novelas de vampiros porque yo no sé, no tengo ni idea de cuáles son las mejores que me estoy perdiendo. Seguramente a lo mejor me dicen, mira, es que tienes que leer la segunda parte de Crepúsculo, el amanecer o como se llame esa, porque hay algo que se te ha escapado. Pues sí, pues que quiere que sabe, a lo mejor me interesa y la puedo descubrir de ese modo. O esa saga desconocida de literatura japonesa en donde se habla mucho de vampiros. Aunque por cierto, no he hablado mucho de vampiros japoneses. En otro vídeo será. No sé, por favor, coméntenme, díganme qué les parece el vídeo, díganme si me he pasado 3 pueblos contando y mostrando cosas y si les ha gustado, pues ya saben, campanita, compartir, suscribirse y esperar al siguiente vídeo que ya veré de qué sale, pero seguro que no va a ser tan extenso como este. Un abrazo a todos, se despide David Calpa, gracias por estar aguantando hasta aquí, el que haya aguantado, y el que no, pues gracias por haberle dado aunque sea clic al vídeo. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.